días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. La vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo. Un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al programa Radioterapia, directo a la conciencia en este viernes. Gracias a Dios por los viernes. Hoy es viernes, hoy es 25 de abril del 2025 y con muchísimo gusto, como siempre, te doy una muy cordial bienvenida al programa. Espero que lo disfrutes en esta transmisión en vivo, que puedes compartir, que puedes dar tu like, por supuesto, y que de alguna manera estaremos en contacto para que nos acompañes. Nos mandes estrellitas, nos compartas con tus allegados, con tus contactos. Y también te recuerdo que estaremos en breve, cuando termine el programa, lo subimos completamente a YouTube, en nuestro canal de YouTube Gilberto Marín. Bien, pues dicho lo anterior y con semejante presentación, queridos amigos, yo voy a lo que te truje Chencha. Y lo que nos dice Chencha es que tenemos que platicar acerca de algo que es muy importante. Sobre todo, ¿sabes? Es mi percepción y quiero compartírtela. En estos tiempos difíciles en donde las economías del mundo parece que están bajo amenaza, ya sabes de quién, y que pues como que empieza a variar muchas cosas, empiezan a cambiar las economías de los países. Y hoy te quiero platicar acerca de cómo hombres y mujeres, y este es el tema precisamente, tienen una visión distinta, una perspectiva distinta, un manejo distinto, una educación distinta entre ambos géneros de lo que es el dinero, su manejo, el concepto que tenemos los hombres y las mujeres de las deudas, el crédito. Incluso hace rato estaba checando algunos apuntes del programa y leí entre líneas que hay países, no sé cuáles exactamente, pero hay países que tienen prohibido por ley que las mujeres no tengan bienes materiales, bienes inmuebles, quise decir. No tienen propiedades en algunos países, y eso no solamente para nosotros en Occidente resulta ofensivo, porque pues debo de reconocer, y por supuesto con mucho gusto y con mucho orgullo, que en nuestro país hay las suficientes libertades para que cada quien decida qué hacer con su dinero y cómo invertirlo, cómo gastarlo, cómo tirarlo, en fin. Así que te quiero platicar hoy sobre si el dinero, como conocemos nuestro dinero, tiene género. Lo que piensan los hombres y las mujeres del dinero, lo vamos a platicar, lo vamos a repasar, lo vamos a reflexionar en este tema que hemos elegido para el día de hoy, que tal vez tú pienses, oye, pues no tiene nada que ver con lo emocional, con el crecimiento espiritual, el crecimiento personal. Pues fíjate que sí, porque incluso de la manera en que las mujeres manejan el dinero o tienen un concepto del dinero que es muy distinto al de los hombres. Te voy a poner un ejemplo y espero no ser indiscreto. Un ejemplo muy sencillo. Desde que nosotros lanzamos la convocatoria para que ustedes nos puedan mandar estrellitas aquí al programa en vivo, el 99% de las personas que nos mandan estrellas son mujeres.
y el otro 1% de vez en cuando, pues oyentes asiduos. Así que hoy los voy a retar, caballeros, no se queden atrás, empiecen a mandar estrellitas, es muy sencillo. Ahí en su chat aparece un icono, una estrellita, que ustedes le hacen clic y los lleva justamente a que hagan la operación para que ustedes puedan mandar estrellas al programa y así contribuir pues a que esto siga funcionando. Bueno, después del comercial, también debo decir, por ejemplo, que si pensamos en la forma en que nos socializaron, o sea, la forma en que fuimos educados, la forma en que nuestra mentalidad financiera fue condicionada a lo largo del tiempo, desde muy pequeños, incluso en algunos hogares, pues hay que pensar en los roles financieros a los que se nos expuso durante la infancia. La mayoría de nosotros, o cuando menos la mayoría de la gente que puedo llegar a ver desde mi atalaya, desde mi perspectiva, bueno, pues son personas que empezamos en un hogar pues con ciertas carencias, la mayoría. Los que no, bueno, pues tienen otra mentalidad sobre el dinero, incluidas las mujeres. Ahora, a los niños de hace algunas generaciones se les centraba en el potencial de ingresos, mientras que a las niñas, de acuerdo a los expertos, se les aconsejaba ahorrar con cautela, se les enseñaba más bien, no con lecciones ni con artículos sobre ciertas cosas, sino las educaban para conseguir tener una persona que se encargara de su bienestar, de su cuidado personal, incluso de su riqueza material. Y entonces pues se decía, y yo recuerdo aquel libro de, ¿cómo se llama? El varón domado, de Esther Vilar. Es una autora francesa que escribió hace muchos años, en los 80 más o menos, un libro que se llama así, El varón domado, y habla precisamente de cómo a los hombres y las mamás de los hombres los educan precisamente para que atiendan la responsabilidad, la obligación, la creencia de que ellos son precisamente el sostén económico de su familia y para eso los educan. Bueno, ese es otro tema. El asunto aquí es que las investigaciones sugieren que cuando los hombres ganan ingresos adicionales, son muy propensos a gastarlos en deseos, en aficiones personales, en cosas que muchas veces no tienen ni la menor utilidad, mientras que las mujeres, de acuerdo a los estudios serios, son más propensas a destinar el dinero extra, o sea, lo que ganan extra, que un aumento, que cualquier cosa que les llegue así como que dinerito extra, desde el aguinaldo y cosas por el estilo, pues las necesidades de las mujeres van directamente relacionadas con las necesidades del hogar o con ahorrar para ayudar a los hijos. Bueno, son perspectivas distintas y estos patrones no son intrínsecamente buenos ni malos. O sea, no es una crítica al hecho de que los señores o las señoras o los muchachos y las muchachas, porque todo empieza muy temprano, ¿sabes? O sea, yo recuerdo incluso en mi propio crecimiento que cuando teníamos algún dinerito en la bolsa, pues comprábamos muchas cosas, presumíamos, oh, yo te invito, yo te disparo, yo te invito. Mientras que las niñas que llegaban a tener dinero extra en la bolsa, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, pues como que no lo tiraban, más bien lo invertían, se compraban cosas personales, etcétera. Y entonces estos patrones, que insisto, no son ni buenos ni malos en sí, sino que reflejan expectativas sociales muy arraigadas, por cierto,
que muchas veces pues no coinciden con los valores personales ni con los objetivos financieros de las personas, porque por ponerte un ejemplo, cada quien, y esto lo he visto yo en la consulta, las mujeres tienen una perspectiva de lo que es la deuda económica y los caballeros tienen otra perspectiva muy distinta acerca de lo que es una deuda. Digamos que, si lo puedo decir con cierta justicia, las mujeres les tienen más miedo a las deudas que a los hombres. ¿Por qué sucede esto? Bueno, vamos a platicarlo, vamos a ver algunas cosas, puedes dejar tu opinión, tu comentario aquí en el programa y nos haría muchísimo gusto saber de ti, dónde estás, cómo estás, qué estás haciendo. Bueno, eso no me incumbe, pero ojalá que puedas comunicarte con nosotros y tener pues esta intercomunicación, esta interacción entre oyentes y conductor del programa, que pues sabes, si algo me da mucho gusto a mí en la vida, sobre todo a esta hora del día, es tenerte como oyente. Bien, dicho lo anterior, y ya se me enchinó el cuero, voy a una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Me parece razonable recordar y repensar y reflexionar de alguna forma qué tiene que ver el género con la mentalidad del manejo del dinero y si realmente, por decirlo de alguna manera, influye, no sé, a veces positivamente, a veces no tan positivamente, pero influye muchísimo en cómo las personas perciben, en cómo las personas, hombres y mujeres, manejan y se relacionan con el dinero. Según la inteligencia artificial que hemos consultado, entre otras fuentes de información, hombres y mujeres suelen tener diferentes enfoques sobre el dinero. Eso ya lo hemos visto, desde la forma en que lo perciben, el dinero, que cuesta mucho trabajo ganarlo, que el dinero no cae del cielo, que a veces el dinero es muy fácil, o sea, todo depende de la percepción que hombres y mujeres tengamos sobre el dinero. Y yo creo que no solamente desde la manera en que nosotros percibimos el dinero, sino cómo lo gestionamos, para qué lo usamos, para qué sirve el dinero. No somos muy dados en nuestra cultura a manejar los créditos. La mayoría de la gente que yo he conocido, la mayoría, esperan ahorrar, juntar dinero para comprar algo, en lugar de comprarlo a crédito o en lugar de dar un enganche, un apartado, y cómo les afecta esto emocionalmente. Porque, bueno, muchos dicen, y yo me baso en la cultura popular, en donde en la calle se dicen cosas que los gringos viven muy bien, pero todo lo deben. Bueno, es otra perspectiva. Yo creo que justamente el valor del dinero o el valor que yo le dé al dinero me permite vivir bien, aunque sé que mientras trabaje
voy a tener los ingresos suficientes y necesarios para cubrir lo que me haya endeudado. Es una regla del crédito, lo que tú quieras, pero muchas veces las ligeras diferencias en la percepción del dinero, según los expertos entre hombres y mujeres, dice lo siguiente. Los hombres tienden a ver el dinero como un medio para ejercer influencia, para ejercer control. De ahí que el hombre se encargue de proveer a la familia, que son los que llevan el control del dinero, las cuentas bancarias si las tienen, etcétera, etcétera. O sea, como que existe la idea muy general, muy global, de que es el hombre el que lleva las finanzas de la casa o del negocio o de cualquiera, asociándolo con poder y prestigio. Mientras que por el otro lado, dice este estudio que las mujeres muy a menudo perciben el dinero como una herramienta para asegurar el bienestar propio y de los suyos si los tienen y el de sus familias, pero también lo asocian con ansiedad, con estrés, con algún sentimiento de limitación. Incluso yo he llegado a platicar con personas que al no manejar su propio dinero, por ejemplo, las mujeres que se acostumbran o las educan al grado de que no tienen dinero propio, solamente dependen de lo que les dan sus maridos, su pareja, sus padres, ¿no? Entonces, sí debe ser algo, me imagino, angustiante que no tengas tu propio dinero. De allí que gracias a la revolución de los sexos y todas estas cosas que vivimos en los 60, en los 70, pues ahora por fortuna hay muchísimas mujeres que tienen ingresos propios, que tienen su propia carrera, que tienen sus propios negocios y que tienen su propio sistema de ejecutivo. Hay ejecutivas muy importantes, no todas son brillantes. Por ejemplo, yo dudo que nuestra presidenta como mujer sea muy capaz de manejar las finanzas del país, pero esa es mi percepción. Sin embargo, conozco o hemos visto o tenemos noticias de mujeres que dirigen grandes empresas, Nissan, en fin, muchas empresas que son dirigidas por mujeres actualmente, y entonces la mentalidad financiera que influye o que incluye más bien creencias y actitudes sobre el dinero afecta sobre cómo tomamos decisiones financieras y cómo relacionamos la reacción que tenemos ante desafíos económicos. Porque si, por ejemplo, el sistema público de manejo de finanzas, y por cierto que hay que tomar muy en cuenta las opiniones de los expertos, pero como los políticos, por ejemplo, como el dinero que manejan no es suyo, pues no tienen ningún miramiento en decir esto para acá, esto para allá, y vamos a hacer obras faraónicas y esto y el otro. Pero cuando se trata de empresas privadas, cuando menos es lo que vemos de primera mano, se tiene muchísimo cuidado con el dinero, con las finanzas, cómo se produce el dinero, cómo se produce el ahorro, cómo se produce el bienestar de la gente que trabaja allí. Por eso es que muchas veces escuchamos o leemos empresa de responsabilidad social. Yo a veces me preguntaba, ¿qué quiere decir eso? Bueno, lo que quiere decir es que es una empresa que responsablemente y legalmente se hace cargo del bienestar social de sus empleados, de sus colaboradores, ejecutivos, personal, familias del personal, etcétera, etcétera. Mientras que te debo decir que yo trabajé muchos años en el gobierno y en el sector público y nunca en mi vida me dieron a mí seguro social. Nada más te pongo un ejemplo. Entonces, nuestra educación y experiencia de género influyen en cómo aprendemos a relacionarnos con el dinero, lo que puede profundizar las diferencias entre los géneros porque, pues, no sé, es como
A veces podemos decir, y me consta, que las emociones influyen mucho en la forma en que percibimos el dinero, cómo lo producimos, cómo lo gastamos, cómo lo invertimos, porque el dinero, desde la perspectiva emocional, puede desencadenar una amplia gama de emociones, como la ansiedad, por ejemplo, cuando una persona se relaciona íntimamente con su dinero y no le alcanza o no tiene o siente que no va a tener, se compromete, se endeuda y vienen las ansiedades. Y sabes, nada más como complemento te digo que hay muchas personas, de acuerdo a la historia, que se han suicidado por cuestiones de dinero, por deudas, por compromisos, depresiones, alegrías o incluso envidia, o amenazas o chantajes de dinero que pueden influir muchísimo en nuestras decisiones financieras, porque son precisamente lo que marca el comportamiento. O sea, no sé si te suceda, pero esto puede resultar chistoso, pero hay personas que se sienten muy seguras de sí mismas si traen dinero en la cartera. Y lo contrario sucede si no traen efectivo, si no traen su dinero, aunque lo tengan en el banco. Es increíble esa sensación de escasez cuando no traigo ni un 5 y te sientes pobre. Bueno, vamos a ver por qué sucede esto y cómo lo manejan los hombres y las mujeres. Bueno, pues nos dice Ceci Sánchez, buenos días, me da mucho gusto escucharlo cada semana de nuevo, el mejor locutor de México. Buen día, gracias Ceci, pues muy amable, esto amerita unas cuantas estrellitas. Bueno, yo voy a ir a una pausa, si me permites. Estamos en vivo en el programa Radioterapia Directo a la Conciencia. Yo soy Gilberto Marín y regreso. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que por el otro lado, estas respuestas de género que hemos platicado ponen en relieve, de acuerdo a los expertos, y voy a citar al doctor psicólogo Joan Lanzagorta, así se llama, Lanzagorta, que opina al respecto y que nos ilustra, para mi juicio, bastante bien, muy objetivamente, sobre lo que nosotros percibimos con respecto al dinero. Y esto dice el doctor Lanzagorta, que pone en relieve cómo nuestros comportamientos financieros están moldeados por las normas y expectativas culturales, incluso regionales, de donde vivimos, incluso de origen familiar, etcétera, etcétera, lo que influye mucho en nuestras respuestas emocionales y en nuestra percepción del dinero, el éxito y el valor personal. Yo he platicado con mujeres que, si bien es cierto, tienen un trabajo, tienen un buen salario, un buen ingreso, y la mayoría de esas mujeres con las que yo he platicado, pues son mujeres divorciadas, madres solteras o viudas, pocas veces mujeres que están, como dice el dicho, felizmente casadas, pero que de alguna manera se las tienen que arreglar para el manejo de las finanzas familiares, y casi siempre están muy preocupadas, eso me consta, por eso el programa, están muy preocupadas para que todos los suyos, a veces incluyendo su pareja, vivan bien, vivan a gusto y se
autonombran responsables del bienestar de los suyos. Mijito, no tengo dinero, perdóname, y como que si, espérame tantito, si no tener dinero fuera pecado. Bueno, el asunto aquí es que analizar estas dinámicas nos ayuda a desafiar las narrativas que se tienen con respecto a las finanzas, que son muchas veces muy perjudiciales, son muy prejuiciosos esos análisis, y crean una relación muy insana y muy débil con respecto al dinero, lo cual pues buscamos que sea todo lo contrario. Por ejemplo, en nuestro haber, en las colecciones de mensajes subliminales, encontramos un audio que se llama Prosperidad y Abundancia. Esto te puede dar una idea por el título de cómo no es porque automáticamente escuchando este audio vayamos a tener dinero que nos caiga del cielo, nos vamos a ganar la lotería. No. El audio de Prosperidad y Abundancia es para transformar la percepción que tenemos de los bienes, de las finanzas, de la prosperidad, de la abundancia. Si consideramos que para muchos la abundancia no solamente representa dinero, sino tener buena salud, tener un ambiente familiar sano, constructivo, proactivo, empático, solidario, positivo, etcétera, etcétera. Y entonces cuando comprendemos cómo la socialización de las personas ha moldeado la mentalidad financiera, pues yo pienso que por eso estamos contribuyendo a ayudar un poquito para que tengamos más conciencia, que tengamos decisiones más conscientes sobre lo que es mi género y mi idea del dinero. Claro, hay muchas variantes en este sentido, pero si tú recibiste una buena educación, tanto de una universidad pública como de privada, bueno, pues recibiste mucha buena información acerca del dinero, de las finanzas, del manejo administrativo del dinero de una empresa o de tu propia empresa. Y entonces, aquí habría que preguntarnos, ¿con qué valores financieros te educaron? ¿Cuáles son los valores financieros que se enfatizaron más en tu infancia? El 90% de la gente que yo he platicado me dicen, ni idea. Pues a mí me daban dinero, en mi caso me daban mi domingo, y cuando me daban mi domingo, que era $1 o $1, me sentía rico, ¿no? Como decimos coloquialmente, porque pues no tenía dinero. De repente mi padre nos daba el domingo a cada quien, y si estábamos castigados, pues no teníamos domingo. Bonitas sábanas grises, ¿no? Entonces, cada familia tiene una visión distinta de los valores financieros. Cada familia aborda de manera distinta el ahorro, el gasto, la inversión, incluso el manejo psicológico del dinero, porque muchos de nosotros crecimos escuchando no hay dinero, no tengo dinero, no tengo para darte, no tengo para esto, nos endeudan, somos pobres. O sea, mucha gente creció así, créemelo. Entonces, ¿qué valores financieros nos van a transmitir? ¿Qué educación financiera nos van a dar si en nuestro hogar, en principio, pues había mucha escasez desde la perspectiva de la persona o las personas que manejaban las finanzas? Si a papá le costaba mucho trabajo ganar dinero, no le alcanzaba, siempre estaba cortito, llegaba el fin del mes y no tenía para esto, se endeudaba y un estrés, vamos a llamarle estrés financiero tremendo, que no sabíamos cómo manejar, porque de alguna forma, cómo abordan el dinero, las inversiones, las deudas, los préstamos, el hecho de ganar un dinerito extra de cosas por el estilo, bueno, pues parecía como un descanso, pero
Ahora de grandes las personas no asumen responsabilidades financieras con gusto. O sea, tú me podrás decir, oye, pues a nadie le gusta endeudarse. Pues fíjate que sí. Hay gente que le gusta tener créditos, incluso hay países en donde es de primera línea tener créditos, es un estatus. Y si no tienes un buen crédito, pues entonces como que ya eres una persona medio incómoda para el sistema financiero nacional y ya no tienes tantos créditos. Y fíjate cómo incluso cuando vas a pedir un préstamo o vas a pedir un crédito para comprar un carro en el banco, en la agencia, te investigan hasta de lo que te vas a morir. Así le decía yo a mi agente de automóviles hace algunos años. Pero la forma en que uno percibe lo que está pasando con el dinero ha influido desde que somos realmente muy pequeños sin saberlo, sin tener conciencia de cómo percibimos el éxito o cómo percibimos las dificultades financieras, dependiendo de si somos hombres o somos mujeres. Esto es importantísimo. Además es muy, muy interesante porque si queremos avanzar hacia la conciencia financiera y el bienestar financiero, ¿a dónde tenemos que acudir? ¿A estudiar una carrera sobre administración, sobre finanzas, economía, contaduría pública? Bueno, te diré algo que incluso yo he conocido, contadores públicos que no son ricos. Bueno, señoras y señores, es el momento de ir a una breve pausa. Y déjame ver si estamos bien aquí, pero no encuentro, ok. Nos dice Ceci Sánchez, nos manda 50 estrellitas, muchas gracias. Diana Domínguez nos dice buenos días. Gloria Lozano, buenos días, excelente tema, señor Marín. Pues qué bueno que les guste, porque pues hay que, sobre todas las cosas, me parece que no solamente tenemos que aprender a ser felices, a tener una buena autoestima, a tener un crecimiento personal muy bueno, sino también debemos aprender para ser felices a manejar el dinero. Si no lo tenemos o no tenemos el dinero que quisiéramos tener, es muy probable que no sepamos cómo manejar el dinero. Ahorita te digo. Si me permites, voy a tomarme la libertad de hacer una breve pausa, queridos amigos. Yo soy Gilberto Marín y estamos en vivo en Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, cuando somos conscientes, fíjate bien, utilizo la palabra conscientes, o sea que tenemos plena conciencia, estamos muy concentrados, sincera y muy seriamente en saber qué tipo de expectativa tenemos como personas con respecto al dinero. Ahora, si las expectativas son positivas, moderadamente buenas, mas no alarmistas, ni pesimistas, ni derrotistas, porque hay muchas personas que al no tener en ese momento el alcance o digamos, la forma en que se puede acceder a cierta cantidad de dinero, porque mira, por alguna razón, que no critico por supuesto, pero muchas personas piden prestado para vivir el día a día o para pagar deudas. Se endeudan para pagar deudas, se endeudan para pagar deudas y entonces se convierte esto en un círculo vicioso
Y cuando somos conscientes de cómo las expectativas financieras, según el género, hombre o mujer, influyen en tus decisiones, entonces ser conscientes de ello es un paso fundamental hacia la independencia financiera y el bienestar financiero. Durante mucho tiempo, por mi trabajo, yo recibí mucha información, incluso hice entrevistas a personas que invitaban al público a ciertos negocios de multinivel, en donde te vendían la idea de que por fin llegó el momento de ser financieramente independiente con este negociazo que vas a encontrar, y muchas personas se perdieron allí y ni son ricos ni lograron independencia financiera. Al contrario, sé de buena fuente que hubo personas que se endeudaron muchísimo para cumplir con un sueño de que el expositor o el facilitador o el vividor, como quieras llamarle, les obligó literalmente a endeudarse, les pedían su tarjeta de crédito y de aquí te voy a pagar, etc. Y los dejaban chiflando en la loma. Ahora, yo creo que cuando administramos bien las finanzas, y no te estoy diciendo que administres tus millones, no, que administres bien tu salario, que puedas crear prioridades tanto para ti como para los tuyos, en donde, bueno, yo recuerdo aquella época en que no me podía comprar yo algo para mí porque tenía que pensar en los hijos, en la casa, en la esposa, en el carro, en los impuestos y a la hora de hacer cuentas, pues para el señor Marín 0 pesos, 0 centavos. Bueno, pero yo me consolaba con la idea de que estoy saliendo adelante, no tengo ninguna deuda y cosas por el estilo. Pero fíjate cómo desafiar las suposiciones tradicionales. O sea, lo tradicional desde mi perspectiva es que todos tengamos mucho cuidado con el dinero, al grado de que ese cuidado extremo se convierte en tacañería, en miedo al uso del dinero. Entonces hay gente que dice, no, pues yo no me endeudo para no deber. Muñeco, muñeca, pero si deber es un proceso que te prueba, que te pone a prueba, que te hace crecer, que te hace ser más inteligente, más preparado para que, ok, yo gano dinero. Ok, ¿qué hago con mi dinero? La mayoría lo gasta, la mayoría lo tira, pero la minoría lo ahorra o lo invierte o sabe cómo manejar sus finanzas, y esto nos puede llevar a un enfoque financiero más saludable, más equilibrado, ¿sabes? Porque de lo que se trata es que así como cuando estamos deprimidos o tristes o tenemos muy baja autoestima o tenemos sentimientos de culpa, lo primero que tenemos que hacer en ese aspecto es encontrar el motivo y reconocer el problema. Ok, ahora imagínatelo en cuanto a la sección financiera de tu vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Identificas el problema, gastas mucho, ganas poco, tiras el dinero o tienes por ahí un caidito que tienes que reportarte cada cierto tiempo. Y entonces cuando yo leí alguna vez sobre un ejercicio que se llama la cronología de tu historia financiera. Es un poquito complicado si tú quieres, si no tenemos nociones ni siquiera básicas de lo que es el manejo del dinero, porque muchas veces tenemos el dinero y lo gastamos, tenemos el dinero y lo tiramos, tenemos el dinero y lo repartimos, ok, pero entonces ¿cuándo va a llegar el momento en que tu dinero te alcance para vivir bien y tener un cierto ahorro, por ejemplo? Entonces, crear una cronología de los momentos financieros claves de tu vida y luego enumerar los valores financieros que te enseñaron. Por ejemplo, y yo insisto en que cuando menos en mi familia, en mi infancia, no nos enseñaron a ahorrar. No teníamos esa cultura.
Sin embargo, cuando yo tuve mi primer trabajo independiente, porque yo trabajé algunos años para mi padre en la radio que teníamos en Santana, pues yo empecé a algo así como que muy extraño. Quienes me conocían me decían que yo era muy tacaño, pero justo la mitad de lo que me pagaban a mí en donde yo estaba trabajando se iba al banco. Así, no tenía, ni siquiera lo veía, así, derechito, sin tentar aro. Esto me dice a mí que por iniciativa propia, por necesidades propias del entorno y de la situación, pues yo estaba solo, mi familia estaba muy lejos, yo dependía de mí. Entonces, si yo dependía de mí y mi economía dependía de mí, pues yo tenía que ser muy estricto, muy riguroso y muy disciplinado. Y creo que más o menos resultó. Hay que tener en cuenta que nuestros comportamientos financieros no están determinados únicamente por el género. O sea, no te quiero decir que las mujeres tienen un estilo para manejar el dinero y los hombres otro. No, no es definitivo ni es siempre así. Porque hombres y mujeres estamos influenciados por los valores familiares, por experiencias, por decisiones que tomamos. Si alguna vez tuvimos un descalabro financiero o si muchas mujeres que yo he conocido que estaban viviendo muy bien, hermosamente bien, y de repente su pareja las deja o su pareja muere y entonces no saben qué hacer. Yo recientemente platicaba con una mujer joven cuyo esposo falleció apenas el año pasado y yo la conocí en esas circunstancias y de una manera un poquito, pues, ¿cómo te diría? Como que descuidada, me platicaba que cuando su esposo murió, le dejó un dinero, algunos milloncitos de dólares. Y lo primero que hizo ella fue comprarse un carro, regalarle una camioneta a su papá y irse a Las Vegas con sus hijos. Y yo por discreción y por respeto no le pregunté cuánto te salió el viajecito, ¿no? Pero fíjate cómo tenemos esa idea. Ahora, como a mí me dejaron un dinero que a su marido debe de haberle costado muchísimo esfuerzo ganarlo y tenerlo allí como un patrimonio para cuando él no estuviera, pues su familia no sufriera penalidades, lo cual así se cumplió, por supuesto, pero ya sea que uno viva en una relación criando hijos o administrando finanzas o teniendo un buen negocio con el marido, con la esposa, independientemente de cómo el sistema financiero se maneje, yo creo que es parte importante incluso de una relación de pareja, porque también he conocido, por fortuna, a parejas que tienen actividades compartidas en un negocio familiar propio y he oído, y por cierto, con mucha alegría, de que son las señoras las que se encargan de la administración, mientras que los señores se encargan de las ventas, de manejar el personal y, esto lo agrego yo, de gastarse el dinero. Bien, señoras y señores, muy bien, pues entonces yo creo que es el momento de una breve pausa para continuar con el programa del día de hoy, en este viernes 25 de abril del 2025. Déjame ver cómo estoy aquí, porque según yo tenía preparado todo. Vamos a una pausa. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín.
Fíjate que hay que entender también algo muy importante porque al principio del programa te decía que acababa de leer hace algunas horas sobre países que en su legislatura prohíben que las mujeres tengan bienes inmuebles, que tengan algún manejo del dinero. Incluso estoy seguro que tú también podrías haberte enterado, que tú tienes una idea de que en el pasado muchas veces cuando una mujer adinerada se casaba con un hombre pues relativamente adinerado, automáticamente por ley y por costumbre, sobre todo en países europeos, el señor pasaba a ser el administrador oficial de los dineros de la señora. O sea, él tenía el control de la riqueza de ella. Así era. Y así se aceptaba. Y no sé si todavía se use esa figura, pero yo creo que ahora existen pues los responsabilidades compartidas. Hay figuras conyugales que hablan de separación de bienes o bienes mancomunados, lo que de alguna manera nos dice que también se pensó en la administración de la riqueza dependiendo de quién la dirija, de quién la controle. Y entonces se habla mucho de una gran parte del mundo, incluso en países desarrollados, que muchas mujeres, por ejemplo, ganan menos que los hombres por hacer el mismo trabajo. Esa perspectiva de género que pues uno común y corriente pues no alcanza a entender del todo, ¿sabes? Cuando menos yo no. Pero yo recuerdo cuando tenía mi oficina, a mis colaboradores, a mis empleados, hombres y mujeres, yo les pagaba exactamente lo mismo por el trabajo que hacían. Claro, había un tabulador que a mí me entregó un amigo que tenía un negocio similar al mío y me decía, los diseñadores ganan tanto, los publicistas ganan tanto, los ejecutivos de cuenta ganan tanto. Ok, bueno, yo tomé en cuenta ese tabulador, lo uniformé lo más que pude, dependiendo del número de horas que cada quien trabajaba, y entonces al final del día había una nómina bastante balanceada, justa, correcta, según yo, que mantenía a los colaboradores, a los empleados, pues más o menos contentos. Dependió de muchas cosas. Pero conceptualmente esto es completamente inaceptable, que hombres ganen más que las mujeres por el mismo trabajo. Pero además, cuando uno se pone a ver otro tipo de estadísticas de carácter financiero, pues la equidad de género, las cosas son a veces muy oscuras, y yo recibí algunas quejas, lo cual pues yo con todo respeto dije, pues no soy la persona que le puede resolver el problema, pero me decían dos hermanas que me consultaron por separado, que en su trabajo se habían dado cuenta de que a ellas no las tenían en la nómina, simplemente les daban un bono o les pagaban un dinerito por abajo de cuerda, como decimos, y pues esa era la forma en que ellas generaban ingresos. No tenían seguridad social, no tenían prestaciones, nada. ¿Por qué? Una de ellas me dijo a mí que porque era mujer. La otra me dijo que porque el jefe le tenía mala idea. Son perspectivas distintas, pero de acuerdo a muchos reportes que tenemos de diferentes personas que actúan, interactúan con el dinero, con las empresas, con las fábricas, con negocios particulares. En las empresas públicas se reporta que muchas veces, no sé, no lo puedo decir con toda seguridad porque no me consta, pero en mi experiencia personal, en los trabajos que yo tuve en la empresa pública, en el sector público, pues realmente
A diferencia de muchos políticos y muchos diputados y senadores, pues yo no ganaba lo que se supone que debería de ganar. Pero de alguna manera, muchas veces, queridos amigos, las decisiones financieras terminan siendo personales. O sea, ok, sí estoy muy contento con lo que ganaba porque no tenía otra referencia, y entonces lo importante no es si tienes dinero o no. Lo importante es qué vas a hacer con eso, tus decisiones financieras, comprender cómo los roles de género moldean la mentalidad financiera que puede permitir liberarse de las narrativas limitantes, de los prejuicios, de las costumbres, de las creencias que tenemos sobre el dinero, y tomar decisiones financieras intencionales y seguras, bien informadas, que conduce al bienestar financiero a largo plazo. Fíjate que esto es interesante porque, por ejemplo, las emociones y las actitudes que tenemos sobre el dinero pueden afectar cómo gastamos. Te pongo un ejemplo. Yo conozco personas que reciben un dinerito extra o les acaban de pagar y luego se van a las tiendas, se van al mall, se van a los centros comerciales y se compran algo, y al instante, cuando llegan a su casa, se sienten culpables, como no tienes una idea de haber gastado ese dinero en eso. Y entonces yo preguntaba, ¿y en qué otra cosa te lo podías haber gastado? Pues no sé, en mi casa, en mi familia, ¿no? Entonces creo que cómo influye no solamente nuestra cultura financiera, sino nuestro género, con respecto a cómo gastamos el dinero, cómo ahorramos, cómo invertimos, cómo manejamos las deudas, cómo manejamos nuestra persona. Perdón, algo me picó. Pero incluso, ¿qué sentimos cuando gastamos nuestro dinero en nosotros? No me digas, pero estoy oyendo por ahí ciertos sonidos que me indican que tú también eres de las personas que se sienten muy culpables cuando se compran algo. Bueno, se ha observado que los hombres tienden a ganar más que las mujeres en general, lo que puede impactar en sus posibilidades de ahorro, de inversión, de gastar. Cuando tienen dinero, lo guardan. Ahí tengo un guardadito, sobre todo las señoras, ¿no? Las mamás, las suegras, las abuelas. Si llegaran a tener un ingreso, pues lo guardan para cuando se ofrezca. Algún día se le va a ofrecer a mi nieto, a mi hijo, a mi hija. Y así es, esa es la cultura. Debo decir que no porque sean miedosas, tacañas. No, simplemente así aprendieron a manejar el dinero. El dinero no es tuyo, Dios te lo presta para que puedas vivir bien y cosas por el estilo. Y entonces las investigaciones más serias sugieren que los hombres pueden ser más propensos a gastar en aficiones personales, en cositas sin importancia. Perdón, señores, pero muchas veces compramos cosas que ni fu ni fa. Entonces, mientras que las mujeres pueden priorizar el bienestar familiar, el bienestar del hogar, el bienestar incluso de su pareja en un momento dado, porque las expectativas sociales pueden influir muchísimo en cómo las personas perciben el éxito, cómo las personas perciben tener dinero o no. Y una vez un amigo, hace muchos años, me decía, ¿sabes qué? En tal ciudad de la República, no voy a decir nombres porque pues se puede estereotipar, pero en tal ciudad tanto tienes, tanto vales. Y yo dije, nah. Y fui a esa ciudad, viví un tiempo en esa ciudad y oh surprise, tanto tienes, tanto vales. Bien, pues entonces, señoras y señores, yo creo que es el momento de ir a una brevísima pausa. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás, corazón? Que no oigo tu palpitar. Voy a ir a una pausa y luego regreso con muchísimo gusto con más radioterapia para finalizar el programa del día de hoy.
Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, siempre que se habla de dinero, en ciertas casas, en ciertas familias, se sale de pleito. Me decía una vez una persona, siempre que hablamos de dinero, salimos de pleito. Bueno, yo a veces quisiera pensar que salir de pleito, pues es ni más ni menos como, pues no ponerse de acuerdo, ¿no? Déjame ver. Sí, cuando no nos ponemos de acuerdo con respecto a cómo manejamos las finanzas, pues si bien es cierto que el dinero o el manejo del dinero, dependiendo de quién lo haga, genera una cierta mentalidad de estar interconectados y comprender estas interacciones que puede ayudarnos a las personas a tomar decisiones financieras más conscientes. Cuando tenemos el apoyo de una persona, en este caso la pareja, en algunos casos que yo he conocido, cuando los hijos empiezan a ganar dinero y les piden a sus padres que les ayuden a administrarlo, qué hacen con esto, qué hacen con lo otro, con el lamentable caso que también he conocido de padres que se aprovechan o que abusan, digamos así, de la confianza de los hijos que ganan dinero, les manejan sus cuentas y finalmente los papás son los que se encargan de pagar todo. Bueno, son estilos. No critico el hecho de que lo hagan, sino más bien el hecho de que el señor, el muchacho o la muchacha, pues nunca van a aprender a manejarse financieramente porque, y esto puede resultar muy tremendista lo que te voy a comentar, pero el día que papá o mamá falten, ahí te quiero ver, mijito, a ver qué vas a hacer con tu dinero. Y verás cómo, si no sabes tú cómo manejar tu dinero, tus finanzas y el manejo correcto de tus habilidades financieras, entonces, pues el dinero es así. Si no lo trabajas, se esfuma. Si no sabes qué hacer con él, lo tiras. Si te sientes culpable por tener dinero, pues simple y sencillamente lo repartes, pero nunca diseñas un sistema o un método o una idea de cómo provocar un proceso a través del cual, como los bancos lo hacen, bueno, pues dinero, genera intereses, genera ganancias, genera utilidades, o inviertes en un negocio, o inviertes en esto. Como aquel caso que yo platicaba en mis talleres de un chico que llegó a mí hace mucho tiempo y que me decía que él trabajaba en una frutería, pero él soñaba con poner su propio negocio. Y yo le decía, ¿y qué tipo de negocio quieres poner? Y él me decía, bueno, pues una frutería, pues sé lo que sé manejar, es lo que manejo, es lo que aprendí, o sea, me siento muy preparado para esto, pero no tengo dinero. Esa fue la frase que me caló, por decirlo así, y entonces, pues yo no le voy a dar dinero a este chico porque pues no es mi papel ser el banco que financie a los pacientes, ¿no? Simplemente surgió una idea. Y entonces yo le pregunté, ¿cuánto te cuesta un costal de naranjas? Pues ya me dijo, vamos a poner 50 pesos, por poner una cantidad. Ok. Y en la frutería donde tú trabajas, ¿cuánto venden el kilo de naranja? No, pues tanto. Ok. Si tú te pones en la esquina, cerca o enfrente o donde tú quieras, y te pones allí en tu carrito y pones una sombrilla y naranjas en lugar de darlas a 25 pesos el kilo, pues tú las vas a dar a 23 para que seas competencia de tu competidor, de tu ex trabajo. Y entonces, cuando tú vendas el costal de naranjas, te vas a ganar el costo del total de naranjas más el 100%. Y con ese 100% vas a comprar 2 costales de naranjas y los vas a seguir vendiendo. Y cuando vendas esos 2 costales de naranjas,
vas a ganar el equivalente a 4 costales de naranjas. Y así sucesivamente. Al rato, si no quieres comprar solo naranja, pues compras plátanos, compras manzanas, compras peras, compras limones. Y entonces no necesitas el dinero, lo que necesitas es perder el miedo a hacer tu propio negocio. Años después, algunos años después, yo me encuentro a esta persona y su familia que son exitosos fruteros. Nada más una idea. ¿Tenemos miedo porque no tenemos dinero? No, a lo mejor lo que tenemos miedo es trabajar. Piénsalo y ves cómo, dependiendo del género, hay personas que tienen mucho amor al dinero, lo cual es bueno, y hay personas que le tienen mucho miedo a generar dinero. Creen que no saben cómo, se declaran incompetentes para hacerlo, pero a lo mejor lo que buscan es un poquito de comodidad, no quieren salir de su zona de confort, y si cualquier persona, en el sentido más básico de la palabra, si tú compras algo y lo vendes al doble, ya eres una persona comerciante. Piénsalo bien. Bien, pues entonces, señoras y señores, ¿qué tenemos por aquí? Nos dice Selene Aro Ríos, dice buenos días, happy weekend desde Calexico. Muy bien, Selene, pues muchas gracias. Yo me voy realmente muy contento de haber estado con ustedes en esta ocasión. Nos vamos a ver aquí el próximo lunes, Dios mediante, cuando tengamos otro tema que espero que sea de tu interés. Puedes también pues, dejarnos tus estrellitas, tus comentarios. Déjame checar aquí algo que me parece importantísimo, señoras y señores. Voy a ver cómo estamos aquí y... Ok, lo que pasa es que, como te repito, los programas en vivo requieren de ciertas habilidades que muchas veces pues no las tenemos, pero déjame ver. Aquí vamos a agradecer con muchísimo gusto a Margarita Hernández, Alejandro Chacón, Alex, muchas gracias, felicidades, un abrazo, Cristina Larroco, Adolfo Herdes, Hechos con Amor, Carlos Ricardo Martínez Ornelas, Su Siciliana, Diana Domínguez, Ceci Sánchez, Liz Sánchez, Chris Young, Tania Nanet, Víctor Mascareño, Verónica Casillas, Enrique Orozco Espinosa y Gloria Lozano, que nos han acompañado con su like en esta ocasión. Muchas gracias por acompañarnos, también a las personas que nos han dejado sus comentarios en este chat en vivo. Así es que pues yo muy encantado, enfelizado, como dicen en mi familia. Así que nos vamos a ver aquí el próximo lunes, Dios mediante. Y mientras tanto, amigos, sean felices, pero sean inmensamente felices.